Buenas tardes, estudiantes de cuarto año. Vamos a comenzar una nueva etapa, en este caso con la unidad de recursos y energía. Antes que nada le voy a comentar, voy a subrayar mi posicionamiento ante geografía ante todo. Soy keynesiano. Tiene que ver con las ideas de Keynes. Yo supongo que esto ya lo expliqué, pero lo voy a reiterar. Keynes fue un economista de principios del siglo XX que sus ideas fueron muy importantes para salir de la crisis de 1930 en Estados Unidos, la crisis del 29. ¿Qué planteaba Keynes? Que el Estado debía regular constantemente la economía. Esas ideas que dieron origen al estado de bienestar, mal llamado benefactor, bienestar, que si bien comenzaron en Estados Unidos con el gobierno de Roosevelt, el New Deal, el nuevo trato, esas ideas se expandieron a nivel mundial, comenzaron los estados de bienestar. Esos estados de bienestar, si bien no pudieron terminar con la pobreza estructural de todos los estados, lo que han generado esos estados de bienestar es disminuir la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, reducir las desigualdades sociales. Esa etapa que comienza en el 30 en Estados Unidos se puede decir que entra en crisis con la crisis del petróleo de 1973. Ahí comienza el declive de esos estados de bienestar. Todavía continúan esos estados de bienestar, esa regulación permanente en algunos países de Europa, en donde su calidad de vida es muy importante, su IDH, índice de desarrollo humano, es muy elevado. Son los países nórdicos, como por ejemplo Noruega, Suecia, Finlandia, Canadá, Australia, donde el Estado es muy importante, tuvieron continuidad a través de la historia. Y en la Argentina ese estado de bienestar entra en declive con la dictadura militar y con la etapa de los 90, en donde el Estado se retira. Cuando el Estado se retira, lo que pasa automáticamente es aumenta la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Aumenta la desigualdad. Y con el aumento de la desigualdad hay más violencia, más corrupción, todos los males que ya conocemos. Cuando disminuye la desigualdad, a menos desigualdad, baja la pobreza, que es la mayor violencia que pueda haber, disminuye la corrupción, disminuye todos los males. Entonces, yo soy keynesiano. Pero bueno, a lo mejor hay otra persona que piensa que el Estado no debe participar. Supongo que en nuestra situación de clase, nosotros somos clase media-baja, a lo mejor, no sé, a lo mejor hay un libertario, un neoliberal que sostiene que el Estado no tiene que estar, ¿no? Yo en particular defiendo esta postura, pero bueno, yo no estoy acá para que ustedes reproduzcan lo que yo digo. Ojalá podía haber debate de ideas. Bueno, entonces, cuando analizamos recursos y energía, tenemos que hablar de los hidrocarburos. ¿Qué son los hidrocarburos? Son recursos energéticos que tienen hidrógeno y carbono, como el gas y el petróleo, ¿no? En el caso de recursos, de estos recursos de los hidrocarburos, tenemos que hablar, así nos viene muy rápido, YPF, ¿no? El yacimientos petrolíferos fiscales que nació durante el gobierno de Irigoyen en el 22, ¿no? Que nace como una empresa del Estado y que fue muy importante en el proceso de la ESI, la industrialización en la Argentina, para permitir el desarrollo industrial. Nosotros necesitamos desarrollarnos, no hay otra. Si nosotros no tenemos industria, no podemos avanzar. Lamentablemente en este momento somos subdesarrollados en cuanto a lo industrial, dependemos de insumos importados. Y para poder desarrollarnos necesitamos energía. YPF fue muy importante. Lamentablemente en la década de los 90 se privatiza, una de las grandes estafas
de nuestra historia, una empresa que daba superávit fiscal, es decir, ganancia, no tenía pérdida, y bueno, y al día de hoy estamos pagando esa situación. Si bien YPF se reestatizó, digamos, en la década, bueno, en los primeros años del siglo XXI, podemos decir que la empresa Repsol, la empresa que privatizó a YPF, no ha hecho inversiones y lamentablemente no, esas inversiones que hacía falta hacer para mayor volumen de petróleo y gas, de mayores reservas, entraron en declive. Exportaba el petróleo a otros países y ahora nosotros dependemos en cierta medida de esos recursos, tenemos que importar, tenemos que comprarlo. ¿Todo por qué? Porque no se ha invertido en su momento, como fue en toda la historia de YPF en manos del Estado y cómo se vino abajo durante los 90. Bueno, desde ese punto es que yo me paro. Ustedes van a ver cuestiones que tienen que ver con características de esos recursos, pero también tienen que ver con la postura de los estados, de las corporaciones y los conflictos que se generan en torno al petróleo. Bueno, les mando muchos cariños y una buena etapa.